Gracias por continuar junto a nosotros en Informa TVX Primera Emisión. Estamos en su espacio de entrevista este miércoles 15 de junio. Estamos a mitad de semana y como les mencioné al inicio del noticiero, ya está con nosotros Jaime Campos, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, y vamos a platicar en esta oportunidad del caso FECEPE, Acceso a la Información y otras actividades desarrolladas por el Instituto de Acceso a la Información Pública. Comisionado, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Nuevamente es un gusto para mí estar con ustedes en este programa de entrevista. Gracias por acompañarnos esta mediodía, comisionado Campos. Quiero ofrecerles rápidamente un breve contexto del tema que vamos a platicar en esta oportunidad con Jaime Campos. Un informe de auditoría elaborado por el Banco Central de Reserva el año pasado señaló irregularidades en la asignación del fideicomiso especial para la creación de empleos en sectores productivos estratégicos, denominado FECEPE. Dicho fideicomiso tuvo un monto total de 38.7 millones de dólares y según el informe del Banco Central de Reserva, entre los hallazgos se señala la falta de transparencia de difusión y acceso a los fondos, distribución no equitativa ni fundamentada, además del incumplimiento en el objetivo del fideicomiso en generar empleos. Ante la difusión del tema y los señalamientos realizados por el secretario de Transparencia, Marcos Rodríguez, para que Ana Vilma de Escobar, quien en ese momento fungía como, en el caso de este fideicomiso, como parte del comité calificador desde la Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones e Inversiones, explicara la gestión de esos fondos. Esto generó que la diputada de Escobar acusara a Marcos Rodríguez de calumnia y difamación y esto se llevara actualmente ante los tribunales. A inicios de este mes, la representante legal del secretario Rodríguez presentó una solicitud ante el Instituto de Acceso a la Información Pública para que investigue una fuga de información confidencial del Banco de Desarrollo de El Salvador, Bandesal, y que la diputada Ana Vilma de Escobar y sus abogados presentaron ante la audiencia probatoria del proceso legal que se lleva ante los tribunales por la demanda de difamación al secretario de Transparencia de la Presidencia. Dicho entonces este contexto, entramos de lleno con la entrevista con el comisionado Campos. Y justamente empezando con el caso del caso FECEPE, comisionado, ¿nos podría actualizar desde el lado del Instituto de Acceso a la Información Pública en qué estado se encuentra la solicitud que presentaron los representantes legales de Marcos Rodríguez? Sí, antes de iniciar, es conveniente que la ciudadanía conozca que una persona se presenta al Instituto de Acceso a la Información Pública a requerir información variada que solicitó a Bandesal, entre otra información, alguna relacionada al fideicomiso especial para la creación de empleos en sectores productivos estratégicos, más conocido como FECEPE, y manifestó esta ciudadana que la información relacionada con las auditorías externas que se le practicaron al FECEPE durante el periodo 2005 al 2009 habían sido declaradas confidenciales por parte de Bandesal. Esta ciudadana apela ante el instituto para que el instituto determine si esta información relacionada con las auditorías externas que se han practicado al fideicomiso FECEPE durante el periodo 2004 al 2009 es pública o si debe mantenerse en confidencialidad. Ese es el caso que llegó ante el instituto. Y al mismo tiempo esta ciudadana pide al instituto que abra un procedimiento sancionatorio en contra de un notario que habría certificado documentos que, de acuerdo a Bandesal, son confidenciales y estos se han divulgado. En ese estado de las cosas, el instituto comienza admitiendo este caso, le da trámite y se presenta en días recientes la apoderada del secretario de Transparencia pidiendo participar también en ese proceso. Pidió la intervención, que se le diera intervención a ella como apoderada del secretario de Participación en ese proceso. Y además señala al instituto que este notario que habría certificado documentación que por este momento tiene carácter confidencial, habría sido utilizado como prueba por parte de la diputada Ana Vilma de Escobar y que fue presentada por medio de su apoderado. En concreto, lo que pide la apoderada del secretario de Participación, además de tener intervención en el proceso, es que se inicie un proceso sancionatorio contra la diputada Ana Vilma de Escobar y su apoderado.
La denuncia reunió los requisitos de forma que la ley establece y lo que ha hecho el instituto nada más ha sido admitir el caso para investigarlo. En ningún momento el instituto se ha pronunciado respecto a que si en efecto se ha divulgado o no una información confidencial. Lo cierto es que la Ley de Acceso a la Información Pública establece como una infracción muy grave a la ley entregar o difundir información confidencial. En este caso, la ley sanciona con una multa de 20 a 40 salarios mínimos mensuales en el sector comercio y servicios, y es lo que va a determinar el instituto, si procede o no procede, y sobre todas las cosas, individualizar, si es que fuera el caso, la persona que en última instancia ha divulgado información que, como repito, en este momento, de acuerdo a Bandesal, es información confidencial. Recapitulando un poco la mención que usted ha hecho, comisionado, se llevaron por dos vías, por dos pistas, si lo podemos llamar de esta forma. Una ciudadana llega ante el Instituto de Acceso a la Información sobre este caso en particular. Por otra parte, la apoderada del secretario Rodríguez, simultáneamente o en el mismo periodo de tiempo, se podría mencionar, hace esta denuncia ante el Instituto de Acceso a la Información para solicitar qué ha pasado, porque esta información de carácter clasificada como reservada ha sido utilizada por la diputada Ana Vilma de Escobar y sus apoderados en el proceso que están llevando ante tribunales. Hay un asunto aquí y es lo que me gustaría que se pueda aclarar ante la audiencia. ¿Es información reservada por qué criterios o qué tipo de información se está mencionando para que sea reservada, para que pueda quedar con claridad a nuestros amigos y amigas de la audiencia? Claro, con mucho gusto, Carlos. En verdad, la información no ha sido declarada reservada, sino técnicamente ha sido clasificada como confidencial. Okay. Una información es confidencial cuando protege un interés particular. En este caso específico, Bandesal clasificó como confidencial esta información con base al secreto bancario. Sí. La Ley de Acceso a la Información Pública establece que las instituciones del Estado, en este caso Bandesal, es una institución del Estado y por lo tanto sujeta a la Ley de Acceso a la Información Pública, tiene la facultad de poder clasificar la información que posee. Bandesal, específicamente con relación a la información de FECEPE, ha dicho que con base al secreto bancario es confidencial. Este caso, como lo dije, se inició por parte de una ciudadana y dentro de ese proceso es que ha pedido la intervención el secretario de Participación a través de su apoderada y prácticamente se llevan acumulados. La denuncia ha sido acumulado al caso que anteriormente ya el instituto había admitido de parte de esta ciudadana. Ok, ahora bien, hay otro aspecto, ¿no? Mencionó hace un instante, comisionado, que en este momento el instituto, me corrige usted, está en un proceso de investigación y observación de esta situación. ¿Cómo va esa investigación? Bien, la Ley de Acceso a la Información Pública establece plazos dentro de un procedimiento. Vale la pena aclarar, Carlos, en primer lugar, que el instituto tiene que determinar básicamente dos cosas. La primera, si en efecto la información de que se trata, que consiste en auditorías externas practicadas al FECEPE, es información pública o es información confidencial. El instituto tiene que hacer ese análisis. Dado que todavía perdón que interrumpa, Sí. Solo para la precisión, dado que esa información no ha sido clasificada formalmente como reservada. Usted menciona es confidencial, pero no reservada necesariamente. Exacto, explico. Bandesal posee esta información, la información relativa al FECEPE. Bandesal ha considerado que esta información es confidencial con base al secreto bancario. Así es. La Ley de Acceso a la Información Pública establece tres clases de información: la pública, la reservada y la confidencial. En este caso, Bandesal ha dicho que la información relativa a las auditorías del FECEPE es confidencial. Por esa razón, no se le entregó por parte de Bandesal a la ciudadana que requirió la información. Inconforme esta ciudadana con la respuesta que le dio el oficial de información de Bandesal, acude al instituto. Entonces, el instituto lo que va a determinar en primera instancia es considerar si esta información es pública
o si es información confidencial. Simultáneamente, en ese mismo proceso, esta misma ciudadana ha iniciado o interpuso una denuncia contra el notario y luego este notario, según lo que aparece en el expediente, es el que certificó esta información que fue presentada por la diputada Ana Vilma de Escobar en el proceso penal que sigue contra el secretario de Transparencia. Ese va a ser el segundo punto que va a definir el instituto, si en efecto ha habido o no difusión de información confidencial. Ok. Ahora bien, estamos cerrando el primer bloque, pero me gustaría plantearlo, comisionado, en el escenario de que el instituto deliberara y encontrase de que la información que se divulgó tiene ese carácter de reserva y ha llegado a esta persona y lo ha puesto ante la exposición de un proceso que se lleva a nivel legal, ¿cuáles son las implicaciones? Mira, en abstracto no puedo referirme al caso muy concreto. Si una información se considera que es confidencial, la Ley de Acceso a la Información Pública establece una infracción, una multa para aquella persona que haya difundido esa información confidencial. No lo dice el instituto, lo dice la Ley de Acceso a la Información Pública, que una infracción muy grave a la ley es entregar o difundir información confidencial. Si en el caso específico se llegase a determinar que en efecto se ha divulgado una información confidencial, el instituto tiene que individualizar la persona que efectivamente cometió esa conducta. Ok, tenemos que hacer una pausa, comisionado. Me gustaría seguir ampliando un poco este tema y otros temas que me gustaría que abordásemos respecto al acceso a la información en el Estado. Nos acompaña esta mediodía el comisionado Jaime Campos. Estamos hablando en esta oportunidad del caso FECEPE y acceso a la información pública. Permítanos una pausa y continuamos en su espacio de entrevista de Informa TVX. Continuamos en su espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión. Este miércoles 15 de junio estamos platicando junto a Jaime Campos, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública del caso FECEPE, acceso a la información pública y otros tópicos que abordaremos en esta segunda parte de la entrevista. Solo me gustaría cerrar, comisionado, este caso con un aspecto que creo que es importante en materia de cómo opera el Estado y su vinculación con el acceso a la información, dado el ejercicio y el trabajo que va a estar desarrollando, que ya está desarrollando el Instituto de Acceso a la Información Pública sobre esto en particular. Una de las preocupaciones puede ser la ruta de esa información que ha sido considerada o es de carácter confidencial por Bandesal. ¿Cuál es una de las preocupaciones que puede estar? ¿Cómo llega esta información? Y si dentro de la administración pública se está filtrando este tipo de información. Creo que es una de las preocupaciones en términos generales que la ciudadanía debe tener presente. Es correcto. De hecho, cuando he mencionado que la línea de investigación del instituto en este tipo de casos debe ser individualizar la persona que tuvo en su momento la información y que facilitó la entrega de la misma a pesar de tener una clasificación de confidencial. La Ley de Acceso a la Información Pública establece que esta información confidencial protege un interés jurídico. En este caso, el interés jurídico es el secreto bancario. Cabe la mención también, Carlos, que anteriormente un periodista de un periódico digital, de un diario digital, pidió una información también relacionada con FECEPE, no exactamente la misma que pidió esta ciudadana, y Bandesal igualmente clasificó como confidencial esta información. El instituto ordenó a Bandesal que hiciera pública esa información, pero inconforme con la misma, Bandesal ha acudido a la Sala de lo Contencioso Administrativo. Todo esto significa que Bandesal se fundamenta, como lo dije, en el secreto bancario para no dar información. Mientras no exista una decisión definitiva, ya sea del instituto o en el caso que ya mencioné por parte de la Sala de lo Contencioso Administrativo, esta información continúa siendo confidencial.
Perfecto, ahora me gustaría que pasemos a otro tema, comisionado, y quiero retomar un artículo de opinión de su autoría que fue publicado en un periódico digital en donde hace un énfasis sobre el caso de los exámenes a las declaraciones patrimoniales que realiza la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Y creo que pone también en debate esto, la necesidad de documentar y divulgar el procedimiento que utiliza en este caso la sección de probidad para llevar todas estas declaraciones patrimoniales. Me gustaría un poco ampliar sobre este tema y por qué la necesidad que el órgano judicial a través de la sección de probidad documente, registre, pero también divulgue la manera en cómo está desarrollando los exámenes a estas declaraciones patrimoniales. Bien, nosotros como instituto hemos, en julio del año pasado, abierto las declaraciones de patrimonio de los funcionarios diciendo que estas son públicas. Luego en su momento dijimos que también los exámenes que realiza la sección de probidad son públicos. Y yo veo con mucho agrado que la ciudadanía esté más activa en el tema de la sección de probidad, porque nos han pedido los criterios que fueron aprobados o definidos por la Corte Suprema de Justicia para examinar las declaraciones de patrimonio de los funcionarios. En el momento que una ciudadana pidió esta información, la respuesta que obtuvo de la Corte Suprema de Justicia es que aún estaban en discusión los criterios. Y hace 3 semanas aproximadamente en el Instituto de Acceso a la Información Pública, el representante de la Corte Suprema de Justicia le entregó a esta ciudadana un documento que contiene cuáles son los criterios que fueron definidos el 12 de mayo de este año por parte de la Corte Suprema de Justicia para examinar las declaraciones de patrimonio. Entre estos criterios, cabe mencionar estar próximos al plazo de los 10 años de prescripción para iniciar el juicio por presunto enriquecimiento ilícito, el nivel jerárquico del funcionario, funcionarios que manejan fondos públicos y también funcionarios que están siendo sujetos de alguna denuncia o investigación por presunta malversación. Estos criterios ayudan porque definitivamente la sección de probidad tiene que organizar de mejor manera su trabajo. El jefe de la sección de probidad, en octubre del año pasado, en una audiencia que tuvo en el instituto, mencionó que existen 83,000 declaraciones de patrimonio y que solo el año pasado había recibido 8,000 declaraciones de patrimonio. Es muy difícil o poco rentable, como dicen expertos internacionales del Banco Mundial, que el órgano de ejecución del sistema de gestión de enriquecimiento ilícito, que en este caso es la sección de probidad, pueda abarcar ese universo de 83,000 declaraciones de patrimonio. Para ello sirven los criterios para seleccionar de manera objetiva y pública, por supuesto, qué declaraciones de patrimonio se van a examinar. Pero además, este examen debe contar con un procedimiento, sí, es decir, con un método. Sí. La Ley de Acceso a la Información Pública establece que todas las entidades del Estado, incluyendo desde luego la Corte Suprema de Justicia, tienen que tener disponible en su portal de transparencia los procedimientos que ante esas entidades se ejecutan. Aunque el trabajo que hace la sección de probidad prácticamente es nuevo, porque pasaron más de 56 años sin que, por lo menos yo, conociera un tan solo caso de enriquecimiento ilícito por parte de la sección de probidad, dado que ahora la sección de probidad se ha empoderado del trabajo que tuvo que haber hecho desde antiguo, tiene que documentar ese procedimiento. El mismo jefe de la sección de probidad dijo el año pasado ante el instituto que el procedimiento de verificación contiene 3 etapas. La primera, un análisis preliminar. Es cuando el funcionario presenta su declaración de patrimonio y la sección de probidad, a través de su equipo, analiza la declaración de patrimonio si contiene todos los requisitos de ley. Si esa declaración de patrimonio contiene todos los requisitos de ley, la sección de probidad entrega una constancia que se llama cumplimiento total. Esto significa que el proceso pasa a la segunda etapa, que es la de verificación. Sí. Esta verificación es cuando el jefe de la sección de probidad
pide reportes o informes a diferentes instituciones, desde los bancos, el Viceministerio de Transporte, el Ministerio de Hacienda. Y la tercera etapa es cuando la sección de probidad hace el procesamiento de toda esta información que recibe de las instituciones y la coteja con la declaración de patrimonio. Digamos que hace un cruce de información. Y como resultado de ese cruce de información, la sección de probidad determina si existen o no indicios de presunto enriquecimiento ilícito. Si la sección de probidad señala que hay indicios de presunto enriquecimiento ilícito, eleva el caso a corte plena. El punto, Carlos, es que cuando esta misma ciudadana que pidió los criterios y que ahora pidió el procedimiento, cuando pide el procedimiento a la Corte Suprema de Justicia, la respuesta de la Corte Suprema de Justicia fue que se deduce de la Constitución, de la y de la ley de Constitución, enriquecimiento. cuando en verdad antes el jefe de la sección de probidad había delimitado etapa por etapa cuál es el proceso que se sigue. Entonces, ¿qué es lo que le ha ordenado el viernes pasado el Instituto a la Corte? Que ese mismo procedimiento que ya describió el propio jefe de la sección de probidad se documente, ya sea en un reglamento, en un acuerdo, en un instructivo, pero que se documente. Y además que se publique en el portal de transparencia. Hay un asunto que creo que interesante en la discusión, comisionado, es el hecho que ese registro debe de quedar certificado, debe quedar plasmado en una disposición jurídica que le vuelva vinculante para que la sección pueda operar de esta manera, o si queda, digamos, en un nivel ya sea de un manual o quede en un documento de otras características, pero que no le genere un vínculo legal. ¿Cuál es el riesgo que se puede tener ante esta situación? Mira, más allá de la forma del documento en que la Corte Suprema de Justicia registre el procedimiento, en primer lugar debe mencionarse que en aras de la transparencia y sobre todo porque la sección de probidad a lo mejor ha sido criticada por algunos sectores diciendo que con base a estas declaraciones de que investigó con base al olfato o al clamor popular, para que exista una coherencia entre lo que se predica y lo que se hace, es bueno que la sección de probidad o que la Corte Suprema de Justicia haga público cuál es el procedimiento y cuáles son los criterios para examinar una declaración de patrimonio. Y nosotros le hemos dado entera libertad a la Corte. Como te repito, ya sea que en un acuerdo, en un manual, en un instructivo, lo cierto es que le hemos recordado a la Corte que dentro de unas disposiciones dentro de la ley sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos, se menciona que la Corte Suprema de Justicia dictará los reglamentos necesarios para la aplicación y funcionamiento de la ley. Han pasado 56 años sin que la Corte Suprema de Justicia haya dictado un tan solo reglamento. Y yo digo, hasta cierto punto es lógico, porque como nunca hizo nada la sección de probidad, ¿para qué iba a dictar un reglamento? Pero ahora que la institucionalidad está funcionando gracias a estos fallos del instituto, es necesario. Hay un asunto, estamos llegando al cierre de la entrevista, comisionado, pero estos casos nos presentan algo también relevante. La realidad de una sección que tiene que abordar una cantidad de declaraciones, usted ha mencionado más de 80,000. Así es. Y los aspectos de, bueno, cuáles en algunos casos hay sospechas o que requiere una investigación para ver si se ha dado enriquecimiento ilícito por funcionarios públicos. Es decir, cómo la realidad y las capacidades que puede tener esta sección le desbordan un poco por la cantidad de información y la cantidad de casos que debe de indagar, pero por otro lado, la documentación o el sustento, como ha mencionado, en reglamentos para que se realicen criterios conforme a las leyes y que sean divulgados ante la opinión pública. Es que definitivamente uno de los factores de la transparencia es que permite el escrutinio público. Sí. Para bien o para mal, yo no voy a entrar en esa discusión. La sección de probidad encontró indicios de presunto enriquecimiento en 4 casos de exfuncionarios. Y la Corte Suprema de Justicia, con base al informe final que presentó la sección de probidad,
ordenó a las instancias de la Cámara de lo Civil iniciar procesos de enriquecimiento ilícito. Es bueno para que la población conozca cuál es la actividad, el quehacer de la sección de probidad, que ésta divulgue a través del portal de transparencia de la Corte Suprema de Justicia estos criterios y este procedimiento. Esto abona a la transparencia. Hay diferentes sectores que se han pronunciado en contra del instituto y yo creo que lo hacen con un sesgo político muy equivocado. El Instituto de Acceso a la Información Pública, y eso lo dice la ley, uno de los fines que promueve es la eficiencia de las instituciones públicas. Si nosotros no le hubiésemos ordenado a la Corte Suprema de Justicia hacer públicas las declaraciones de patrimonio, hacer públicos los exámenes a las declaraciones de patrimonio, hacer públicos los criterios y hacer públicos los procedimientos, todo esto que nosotros estamos viviendo hoy en día como sociedad no lo tuviéramos. Y efectivamente el acceso a la información pública garantiza mayores niveles de escrutinio ciudadano. Comisionado, gracias por habernos acompañado esta mediodía. Muchas gracias a ti, Carlos. Estuvo con nosotros Jaime Campos, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública. Estuvimos hablando actualidad del acceso a la información pública, en este caso de la Corte Suprema de Justicia y sección de probidad. Y en el primer bloque de entrevista lo hicimos sobre el caso FECEPE. Permítanos una pausa y continuamos con más en Informa TVX, primera emisión. Regresamos.